Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy te traigo esta Dodge Journey. Este es un motor 6 cilindros 3.6. Le vamos a hacer su servicio de transmisión. Si te interesa este contenido, quédate conmigo. Comenzamos. Aquí te muestro el motor que tiene este vehículo 3.6. Voy a quitar esta tapa para tener un poco más de vista para lo que es el motor. Y en esta parte de debajo de la caja de aire tenemos lo que es nuestra transmisión. Esta es una 62 TE de 6 velocidades. Y aquí te muestro con mi lámpara que ahí tenemos lo que es la entrada para el fluido de transmisión. Espero lo pueda captar mi cámara. Aquí vamos a tener que remover lo que es un taponcito que lleva ahí y vamos a poner ahí el fluido nuevo. Decidí quitar la caja de aire para facilitar esto, y como te digo, aquí tengo lo que es el tapón donde vamos a insertar el fluido nuevo. Y para quitar esta caja simplemente quité un tornillo aquí, y aquí lleva un retén. Y pues bueno, del otro lado aquí lleva un tornillo. Esta caja fue quitado y simplemente lo jalas hacia afuera, y así es como sale la base de la caja de aire. No es necesario que quites esta, ya que no hay necesidad de desconectar estas. Para quitar esta tapa tuve que quitar estos tornillos, aflojarlos, y sale el filtro de aire. Entonces pues bueno, vamos a meternos debajo del vehículo. Esta transmisión de fábrica no tiene un tornillo para sacarle el fluido. Viene sellada completamente, y aquí podemos ver claramente que esta transmisión ya tiene una fuga severa de fluido de la misma. Entonces vamos a remover todos y cada uno de estos tornillos. Son 8 milímetros. Vas a ocupar una llave, y yo lo que hago es quitar uno o dos de este lado. Ya casi cuando terminamos de quitar todos los tornillos, los vamos a dejar fijos, pero estos dos los quitamos en su totalidad para que salga el fluido por esos orificios. Vamos a ver si funciona. Aquí, como te digo, mira, dejé los tornillos de aquí arriba y quité los de ese lado, y la misma inercia está haciendo que este aceite salga de esa manera. Entonces yo voy a esperar unos minutos para dejar que corra bien este fluido, y posteriormente voy a quitar su totalidad estos tornillos de por aquí. Aquí la clave es tener paciencia para que no se te vaya a venir el sartén o el cárter con todo y el aceite, y pues se va a crear aquí todo un charco que no queremos. Entonces vamos a darle unos minutos. Después de unos minutos ya casi dejó de gotear. Es tiempo de quitar el filtro de esta transmisión. Para llevar a cabo eso hay que quitar dos tornillos T25. Lleva uno aquí y el otro que ya lo aflojé, este de por aquí. Después de eso vamos a jalar hacia abajo el filtro. Va a estar un poco duro, ya que lleva una junta que es de forma circular y hace presión con lo que es el housing de la transmisión. Entonces te va a costar un poco de trabajo a la hora de maniobrar para sacarlo, pero va a salir. Ten cuidado porque este filtro tiene aceite, entonces va a salir por aquí cuando lo estés manipulando. Ten siempre tu cubeta lista para que todo ese aceite caiga aquí. Una vez fuera el filtro, te vas a asegurar de que si no salió la junta, ya mejor deja esta y vuelve a usarla con el filtro nuevo, para que no estés manipulando el housing de la transmisión. Este mismo nos sirve para poner el filtro nuevo. Solo asegúrate que en el filtro nuevo se lo quites antes de ponerlo de regreso. Vamos a ver estos filtros. Aquí tengo los filtros. El número de partes 05078555AA. En la parte de abajo tengo 83443. Esto es parte original Mopar.
A ver, creo que ahí se puede alcanzar a ver. Aquí vemos, este es el usado. Ya se ve bastante sucio. Aquí podemos ver el filtro como tal por dentro. Ya se ve bastante sucio. Y aquí en la parte de arriba tengo uno genérico. Puedes ponerle uno genérico o uno original, eso ya es tu elección. Yo opté por ponerle uno genérico, ya que es un poco más económico y hace la misma función que uno original. Ahora, en la parte de atrás, como te dije, esta es la parte que va hacia la transmisión, al housing. Y aquí, como podrán ver, cuando lo saqué salió sin esta junta. Entonces yo lo que voy a hacer es quitarle la junta a este, que es esta de por aquí, ¿verdad? Y simplemente vamos a instalarlo, este filtro de regreso, con sus dos tornillos de 25. Filtro nuevo en posición, sin ninguna complicación. Entró suavemente, no tuvimos que hacer mayor esfuerzo. Pusimos sus dos tornillos de regreso. Vamos a ver el cárter cómo se encuentra. Tengo este cárter aún en buen estado, no tiene golpes, ya le dimos una limpieza. Tiene su imán en esta parte, en la esquina. Sí tenía residuos de metales típicos de una transmisión usada. Nada serio, nada grave. Esta transmisión sigue dando buenos cambios. Lo único que tenía es que ya ocupaba el servicio, ya que estaba teniendo ahí goteras de aceite bastante ya drásticas. Ahora, el kit, cuando lo compré, viene con una junta. Entonces yo lo que voy a hacer es quitarle estos residuos con una navaja para que quede lo más lisa posible y le podamos poner esa junta nueva a este cárter y ya podamos poner los tornillos de regreso. Aquí ya tengo listo el cárter. Como pueden ver, esta es la junta que viene incluida con el kit, con el filtro que tú compras. Y una vez que está listo esa parte, la instalas en tu vehículo y empiezas a colocar los tornillos sin apretarlos. Una vez puestos ya todos los tornillos, lo que vamos a hacer es apretarlos con una llave de torque. En este caso aquí yo ya tengo una y la especificación es 9 pie de libra. Es la especificación que nos da el fabricante para estos tornillos. Y lo que vamos a hacer es apretarlos de forma cruzada. Comenzamos con este, luego con este, luego con este, luego con este, y así sucesivamente hasta hacer los 12 tornillos. Ya en la parte final de nuestro contenido, aquí tengo el aceite de transmisión que voy a usar. Este es Mopar original y está hecho para esta transmisión. Tiene que ser ATF 4 sintético. Ok, amigos, ahí pueden ver número de parte. Ok, como referencia por si quieres comprarla. Y nada, pude recuperar 4 litros en la cubeta que pusimos en la charola debajo del vehículo. Mínimo tengo que ponerle eso, pero hay un método que te voy a decir a continuación para ser un poquito más asertivo con el nivel de aceite que debe de llevar esta transmisión. Vamos a ponerle 4 de estos. Después de ponerle 4 litros, hay un método para verificar cuánto aceite lleva esta transmisión, y esto es comprando una bayoneta en línea o directamente desde el dealer, lo cual pues yo en este caso no lo quiero hacer, y la forma en como yo lo hago es con esta misma bayoneta de aceite. Puedes revisar esta, y voy a sacar esta bayoneta, la voy a limpiar y te voy a mostrar lo que yo hago. Antes de medir el aceite de la transmisión, lo que tenemos que hacer es que este aceite corra por el filtro y por los engranes. Entonces lo que vamos a hacer es encender el vehículo. Ok, y parte seguida lo que vamos a hacer es comenzar a hacer los cambios en la palanca. De parking nos vamos a pasar a reversa. Nos vamos a esperar ahí unos segundos y posteriormente nos vamos a pasar a lo que es neutral. Y posteriormente nos vamos a pasar a lo que es drive. Pasado un tiempo, unos 5 o 7 segundos,
nos vamos a bajar a lo que son las velocidades manuales, ¿verdad? Y aquí lo vamos a dejar unos cuantos segundos y nos vamos a ir hacia arriba nuevamente. Llegamos a drive, de aquí nos vamos a neutro, pasamos nuevamente a reversa. Ahí pudimos sentir que la transmisión está haciendo los cambios de una forma muy suave. Voy a volver a poner neutral y de ahí nos regresamos hasta lo que es parking. Una vez hecho esto, vamos a apagar nuestro vehículo y vamos a hacer una verificación de aceite de transmisión. Muy bien, aquí tengo lo que es la bayoneta del aceite de motor. Ya le di una limpieza y aquí tengo una regla en la parte posterior. Entonces en la parte de abajo tengo milímetros y la parte segura para medir esta transmisión debe de estar en un rango entre 10 y 40 dependiendo la temperatura del aceite. En este caso, si tu transmisión se encuentra entre 10 y 40 milímetros, quiere decir que tu transmisión está a punto. En este caso, como está fría esta transmisión, yo lo que voy a hacer es insertar esta misma bayoneta hasta donde tope. Ahí ya topó, no tuve que hacer mayor esfuerzo, y posteriormente saco esta bayoneta y aquí puedo ver claramente dónde llega este aceite. Está entre 10 y 40, tiene 32, 33 milímetros aproximadamente este aceite. Entonces, bueno, me parece que quedó muy bien. Quedó esta transmisión a punto con 4 litros de aceite de transmisión que le pusimos, y yo creo que eso va a ser más que suficiente. Ya no lo voy a agregar más y lo único que nos toca es poner de regreso la caja de aire para completar este servicio. Ya listo este motor, le puse su tornillo de regreso, este de por aquí. Apretamos estos tornillos, acuérdate de poner la manguera, poner aquí su tapa, acuérdate de poner de regreso la bayoneta de aceite y el tapón de inserción de aceite para la transmisión. Una vez hecho esto, tu coche quedó listo y lo único que voy a hacer aquí yo es verificar por goteras. Vamos a ver aquí debajo del vehículo y parece ser que no tengo ninguna gotera. Entonces, dicho esto, damos por concluido este servicio y espero te haya servido esta información para que puedas hacer tus propios proyectos desde casa. Sin más por el momento me despido, que tengas bonito día. No te olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y déjame uno de estos, que esto nos ayuda a compartir este video a más personas que les puede servir. Que tengas bonito día, hasta la próxima, chao.